Hola, ¿Cómo estás, Manuel? ¿qué tal? Bien, bien, con mucho calor. Qué calor, ¿no? Que hace Santiago. Sí, estaba Llevo presentándote. aquí muchos años y no me acostumbro todavía al mm, sudor, al calor que hace aquí. Nada, aquí en el taller, ahora que se ha hablado del taller, mira, aquí estamos. Claro, sí, Un estaba poquito presentándote desafinado, pero bueno. y dentro de la presentación que estaba haciendo estaba contando que tú tenías un taller que ha estado dando mucho que hablar acá en Santiago, Sagua Studio. Nada, está súper entretenido lo que están haciendo ustedes en ese taller. Nuevamente mencionar, Manuel es profesor de nuestra escuela, de nuestra carrera y de nuestra sede, San Carlos de Apoquindo. Y estamos todos ansiosos por ver qué nos vas a contar, Manuel. Pues muchas cositas. Yo en principio, yo también tengo muchas ganas de comenzar, de poder explicarles, de poder contar qué es el diseño de patterns, el diseño de estampados en la industria textil. Título bastante genérico y que abarca muchos brazos y muchas ramas, porque la industria textil es tan amplia que es como muy, muy complejo. Y al final decidí manejar la charla, encaminarla hacia mi experiencia personal. Por lo tanto, hablaré de la industria textil a través de mi vida profesional y cómo me impactó en algunos momentos. Y yo creo que ahí todos y todas os podéis hacer una idea de lo que creo que es la industria textil dentro del ámbito de la estampación. Espero que os guste. Absolutamente. Yo creo que estamos todos muy expectantes para ver qué nos vas a mostrar. Súper. Te dejo Voy a entonces. empezar. Tú Ah, vale, empiezas, perfecto, gracias. tú empieza y yo voy a recopilar todas las preguntas y después te las vamos a hacer cuando termines tu presentación. Vale, súper. Voy a partir. Ahora esperemos que la técnica, es decir, Internet, nos ayude, porque normalmente lo que me sucede a esta hora de la tarde, ahora, gracias Internet, es que mi Internet empieza a funcionar un poco extraño. Entonces es como que tengo interferencias, así que voy a rezar así, un Padre Nuestro, para que todo funcione bien. Bueno, vamos allá. Como he dicho, como he comentado antes, cuando de repente se propuso dar esta charla, eh, con el resto de compañeros que decidieron que yo podía dar esta charla, miramos cómo podía llamarse, cuál podía ser su título. Y fue difícil, fue un poco complejo titularla. Y vimos que el diseño de patterns estampados para la industria textil era lo más próximo. Pero vuelvo a decir, veréis que en el fondo es un título muy genérico y yo voy a hablar de algo un poquito más específico. Por lo tanto, creo que el título es la excusa para que yo explique cuál ha sido mi vida profesional y cómo he trabajado yo en la industria textil dentro del ámbito de la estampación y cómo yo la entiendo, ¿vale? Lo primero que hice, bueno, primero lo que voy a hacer es, voy a quitar la cámara para que sea un poquito más ágil. Yo creo que si no me ven, no pasa nada y ganamos en rapidez a la hora de ir pasando diapositivas. Lo primero que yo hice cuando decidí partir estudiando diseño de estampados y tejidos artísticos, yo estudié en la Escuela Llotja de Barcelona. Llotja es una palabra en catalán que en castellano quiere decir lonja, y es que se construyó en una antigua lonja de pescado. ¿eh? Fue de las primeras escuelas de artes y oficios y diseño del sur de Europa, se fundó en el 1828, y parece ser que Picasso, pero estos son como mitos, no sé si es verdad o no, pero parece ser que Picasso fue uno de los alumnos de la escuela Llotja y que por algunas de sus sedes ronda una pintura que está escondida. Yo nunca la vi, así que no sé si es verdad o no. El caso es que yo estudié en la Escuela Llotja de Barcelona diseño de estampados y tejidos artísticos. Una carrera bastante extraña, bastante particular y que con el tiempo, por desgracia,
desapareció y lo que hizo fue tragársela, por decirlo así, la carrera de vestuario, la carrera de moda. Entonces ahora mi carrera, que es específicamente y puramente una carrera de textil y de estampación, no existe, y existe como asignatura en la carrera de vestuario. Pero bueno, volvamos a lo que iba. Yo cuando comencé a plantearme qué estudiar y vi que diseño de estampados podía ser una opción, lo que quise fue investigar. Investigar la importancia de la gráfica, la importancia del estampado, la importancia de la imagen ornamental en la moda. Si realmente era tan importante o era tan necesaria. Si ven aquí hay un ejemplo de Moschino, by Jeremy Scott. Supongo que ya conocen a Jeremy Scott. Es un diseñador de vestuario que utiliza la iconografía pop pura y dura como elemento, digamos, elemento de concepto de sus colecciones. Casi todas sus colecciones o todas sus colecciones tienen una imagen gráfica muy potente que cuentan una historia a través de toda esa iconografía. Una iconografía ultra pop y ultra conocida. Aquí vemos dos ejemplos de Moschino, donde una de sus colecciones iba sobre Bob Esponja y los cartoons infantiles, y la otra estaba inspirada en McDonald's. No ponía McDonald's en ningún momento, pero utilizaban la M de Moschino como si fuese el logotipo de McDonald's. Si vemos, por un lado, las prendas estampadas de Moschino y al otro lado vemos las mismas prendas, pero sin esa iconografía, entendemos que en este caso sí que es importante el estampado, sí que es importante la iconografía gráfica, sí que es importante que haya un diseño gráfico de moda para estas prendas, porque son el potencial y son el discurso del concepto de esta marca y de este diseñador. Por lo tanto, vi que sí, que realmente la estampación no era puramente decoración, puramente estética, sino que podía ser importante y ayudaba a que las colecciones de vestuario fuesen mucho más agudas en concepto y mucho más visuales. En esa investigación, un poquito más adelante, no enseguida, conocí a Marika Tranzou, no personalmente, sino como diseñadora. A día de hoy, esta marca ya no existe o ya no es tan relevante como entonces, y lo que ella proponía eran unas prendas de siluetas bastante modernas, pero muy sencillas, donde la imagen gráfica ocupaba la totalidad de esas siluetas, dibujándolas más todavía. No eran all-overs al uso, no era un estampado all-over con un rapport, y tampoco llegaban a ser posicionales en un lugar determinado, sino que eran all-overs que ocupaban la prenda entera, pero dibujaban la silueta y definían las estructuras del vestuario, la falda, la cintura, las mangas, y todo eso se ocupaba con estampación. Justo esta colección, que es del 2007-2008, yo estudié mucho más tarde, estudié en los 90, pero siempre he estado investigando sobre el tema del estampado y si realmente es algo que es importante o no. En esta colección ella se basó en los sellos del mundo, sobre todo en los sellos de los países más tropicales y más asiáticos. Aquí pueden ver una imagen mucho más cercana, donde se entiende lo que yo comento. De repente encontramos una colección donde su potencial es la imagen gráfica, donde su potencial es el estampado y donde trabaja con esa idea de estampación, agudizando las formas de la prenda, acentuando la línea y la silueta. No es un estampado que decora y ya está. No es un estampado posicional en un lugar que habla de algo específico, sino que la totalidad de la prenda, toda ella se potencia y se vuelve mucho más fuerte con ese estampado a la hora de contar una historia. De hecho, lo único que cuenta la historia en esta colección son los estampados, porque a nivel formal
no llegamos a ver si realmente se basa en sellos o no. Vemos vestidos, vemos, en este caso son 3 vestidos, ¿no? Pero en la anterior diapositiva incluso habían faldas, pantalones. Y lo único que nos da ese código del concepto que ella quería tratar es el sello, el código del estampado, perdón. Vemos cómo el estampado es lo único que habla de ese tema. Por lo tanto, empecé a considerar que sí, que la estampación era importante y que la estampación podía no ser gratuita. Y dentro de la industria textil habían personas que sabían trabajar con la estampación y darle un sentido. Pero quise investigar más y quise entender la raíz de por qué de repente ornamentábamos las cosas, de por qué los estampados no eran puramente decoración, sino que de repente los estampados podían contar una historia. Y para entender esto, quise irme muy atrás, entender esos pueblos que a día de hoy siguen viviendo de una manera, vamos a llamarlo primigenia, por decirlo así, o que conservan sus costumbres, y de alguna manera, fuera incluso de lo que es el vestuario, utilizan el ornamento en sus cuerpos o en sus elementos de uso corporal, vamos a decirlo así, para, de alguna manera, no solamente decorarse, sino para llevar a cabo ciertos momentos importantes de su propio pueblo o de su propia vida en común con otros. De repente, esa simbología puede ayudar a distinguir entre sexos, o distinguir entre edades, o distinguir entre rangos, o distinguir entre posiciones dentro de esa sociedad. Por lo tanto, entendí que no solamente la gráfica o el ornamento, vamos a llamarlo ornamento, era algo estético, sino que ayudaba en la sociedad a entender quién era quién y en qué posición estaba y qué hacía. Vemos aquí 3 ejemplos, vemos a una geisha, vemos a un grupo de mujeres en un ritual femenino en Irán, y luego vemos aquí a una machi, un ejemplo súper chileno, y que si vemos a esa mujer con todo ese ornamento alrededor, ya no solamente el vestuario, sino con la trapelacucha, con esa especie de cinta de colores en la cabeza, entendemos que esta mujer es algo, por todo ese código de ornamento. Por lo tanto, entendí que el estampado, el ornamento, la decoración era importante. No era algo gratuito, sino que realmente era algo necesario. En esa investigación mía por ir hacia atrás, empecé a experimentar con técnicas artesanales. Quise saber cómo poder decorar telas con técnicas que no eran gráficamente entendidas como tal. Es decir, quise dejar a un lado el diseño, dibujar, pintar, hacer reports y entender un poquito más cómo era la estampación desde un punto mucho más originario, vamos a decirlo así. Empecé con el shibori, pero además quería entender si esta técnica a día de hoy podía ser vigente, si todavía habían personas que utilizaban esta técnica o si la industria textil seguía haciéndose cargo de que esta técnica podía funcionar dentro del mundo de la moda. Y efectivamente sí, me di cuenta de que todavía era una técnica que se usaba, todavía era una técnica que aunque en la India y en Japón tuvieron un impacto muy importante como raíz, como lugares donde se utilizó para decorar de forma ancestral sus telas, esa misma técnica a día de hoy vemos que sigue igual de moderna, igual de visual. Hay muchas marcas que la están utilizando para dar color a sus prendas. Es una técnica que para nada es figurativa, por lo tanto es menos molesta a la vista,
porque no estás contando nada, ni hay nada concreto que te remita a algo, solo son manchas, texturas, todas muy orgánicas y que recuerdan en algún momento a algo corpóreo, algo que tiene que ver con nosotros, con el ser humano, con el cuerpo por dentro, como células, no sé, pelos. Por lo tanto, me di cuenta que sí, que la artesanía textil, sí que los estampados realizados de forma artesanal eran vigentes. Quise saber si el batik también lo era. Empecé a trabajar con pipetas que me traían de Tailandia. Algunas se me rompían al momento porque no sabía utilizarlas bien, yo que soy muy torpe. Y me quemé las manos también, porque quise hacerlo como lo hacían ellas y es imposible también. Pero vemos cómo el batik, que es una técnica que utiliza la reserva en cera, se calienta una cera, una parafina o una cera virgen de abeja, y cuando está hirviendo, vas llenando una cazoleta metálica que tiene una puntita que sale y con esa tú vas dibujando sobre el tejido generando reservas. Luego pintas con cualquier alerina y las zonas donde está la cera no entra la pintura y las zonas donde está libre de cera sí que vemos que se tiñen. Con el tiempo se sofisticó la técnica y en Malasia hay una escuela que utiliza los blocks de batik para poder estampar sobre tela. Lo que hacen estos blocks de metal es que se calientan, se impregnan de cera virgen y esa cera se va estampando sobre la tela generando un patrón continuo. Luego todo eso se tiñe y ya tienes el batik hecho. Es mucho más rápido que pintarlo a mano. Descubrí esto y me pareció muy interesante. Creí que era muy bonito y que de alguna manera, aunque a día de hoy tiene un código muy específico y no se utiliza tanto en vestuario, quizás en Oriente sí, pero en Occidente menos, sí que me di cuenta que seguía siendo una técnica que se usaba dentro de la industria textil. Otra técnica artesanal es el block. Llegando a Chile descubrí unas niñas, no recuerdo bien el nombre, que traían telas de la India trabajadas con estampación en block. El block es una técnica que en la India ha tenido mucha repercusión desde siempre. Ellos, los primeros tejidos de indianas que llegaron al Reino Unido estaban estampados con block de madera, y a través de esta técnica india, Occidente empezó a copiarla, pero vemos que con el tiempo es una técnica que se ha ido sofisticando, desde lo más simple que es una hoja, que puede parecer algo muy artesanal y muy handmade, pero ahí está, hasta estudios que han cambiado la fórmula y que a través de transparencias y superficies en relieve van estampando sobre las telas, generando así formas continuas. Vemos cómo, de alguna manera, hay personas que utilizan esta técnica para decorar vestuario. Existe, está. Por lo tanto, me di cuenta de que realmente la artesanía tal y como la conocemos, o estos métodos que no se contemplan dentro del diseño de estampación y que a lo mejor tienen una tesitura distinta dentro de la industria textil tal y como la entendemos, estaban ahí. La gente seguía usándolas y la gente seguía decorando sus prendas, sus telas, sus vestuarios con estas técnicas. Cuando entendí que todo esto era posible, es cuando me decidí a investigar, pero ya sobre cómo se estaba trabajando los diseños. Ya vi cómo partió todo, ya vi que seguían las técnicas artesanales vigentes, ahora quería investigar cómo se estaba diseñando. Tuve la suerte de poder colaborar con The Prince Community en el estudio de Gloria Jouvet en Barcelona. Gloria Jouvet es una mujer que lleva muchísimo tiempo en el mundo de la moda en España y asesora. Es una gran asesora de diseño y de tendencias.
A día de hoy está no retirada, pero digamos descansando, vamos a decirlo así, porque ha llevado una vida muy estresada y muy fuerte. Pero yo, justo después de terminar de estudiar, estuve un par de años haciendo lo que podía en la vida, pero ella fue de las pocas mujeres que al conocerme me dijo, ven, y aprende a cómo trabajamos aquí la investigación. Y fue cuando me di cuenta de que en el diseño y en la industria textil no todo es hacer, o no todo es diseñar, o no todo es pintar, sino que hay un reducto de personas que investigan, que generan tendencias, que buscan qué es lo que está pasando a nivel gráfico, a nivel estampación en el planeta, por así, y proponen a la industria textil una serie de elementos para poder generar sus colecciones a futuro. Supongo que deben conocer WGSN, la gran plataforma de diseño y de, digamos, asesoramiento que existe, que es mundial, que ellos son la gran plataforma de tendencias. Está llena de moods, de propuestas de color, de propuestas de estampación. Pues The Prince Community era una empresa similar, pero tenía unas características muy concretas, y es que solamente se dedicaban al color y a la estampación, solo. Esto de aquí es uno de los últimos trabajos que hice con Gloria Lluvé antes de venirme a Chile. Estaba planteado, esa tendencia estaba planteada para el invierno, a ver, voy a volver atrás, creo que ponía 15-16, ¿es posible? A ver, sí, otoño-invierno 15-16. Ella me adjudicó, por decirlo así, junto con otro equipo, desarrollar ideas para hombre. Con ella hice muchas cosas, pero sí que es cierto que cuando yo empecé en el estudio de Gloria Lluvé, entré en la fase hombre, por decirlo así, en el estudio o en el grupo que desarrollaba ideas para hombre, y ella siempre partía sus tendencias con una propuesta cromática. En este caso llamó a esa tendencia Winter Tropic, y siempre partía sus presentaciones primero con el color. Después de color, lo que ella hacía era mini cápsulas, porque entendía que Winter Tropic no era una línea solo, sino que podía tener sublíneas para todo tipo de público y para los distintos hombres que podían consumir, vamos a decirlo así, o podían acercarse a esta colección. Por ejemplo, aquí había una propuesta que se llamaba Dark Jungle, y vemos cómo la propuesta, la imagen es súper clara, vemos unos estampados como oscuros, pero que son algo, pues eso, selváticos, algo tropicales. Vemos como de alguna manera este que es Tapestry lo que hace es copiar la forma floral de las tapicerías, pero como es dark es algo más oscuro. Aquí vemos una propuesta mucho más verde y menos floral, más vegetal effects, y proponemos una idea como mucho más, incluso camuflaje, y al final una idea mucho más sencilla, más básica, donde solamente hay blanco y negro, donde pone Black and Ecru Flowers and Tropical Vegetation, y vemos cómo son distintos elementos naturales a una tinta sobre blanco. Con esto lo que pretendíamos era asesorar a las grandes empresas de retail o a las grandes marcas que necesitasen momentos de investigación, ya que en muchos casos estas empresas no tienen el tiempo para saber o investigar qué es lo que está pasando y cómo camina el gusto, por decirlo así, de las personas o cómo está caminando, ¿vale? Por lo tanto, de repente descubrí que existía una rama dentro del diseño de estampados en la industria textil que se dedicaba a investigar. Y empecé a hacer mis propias propuestas. En el momento en el que ya dejé de trabajar para Gloria Lluvé, yo mismo empecé a investigar sobre distintos temas y entendí lo que era hacer un mood, y entendí lo que era hacer una tendencia, entendí para qué servían,
Y una vez que entendí eso, dije, ¿sabes qué, Manuel? Tienes que ponerte a diseñar. Es decir, ya está, si tú te preparaste para ser diseñador, vale ya de tanto investigar, vale ya de tanto entender las cosas, diseña ya, dibuja ya y ponte. Gloria Juvé, otra vez, como madrina mía, como hada madrina, me dijo, ¿sabes qué? Tengo un proveedor portugués que está trabajando para el grupo Inditex. Es un proveedor externo que está llevando propuestas de vestuario a Inditex, pero todas las propuestas tienen que llevar estampería, tienen que llevar estampados, gráficos. ¿Te apetece trabajar con él? Y evidentemente dije que sí. Por lo tanto, entré en el mundo Inditex, desde fuera, desde proveedor externo, que es una modalidad que desde hace mucho tiempo en Europa funciona. Aquí, de alguna manera, todavía no se entiende, pero en Europa sí que es cierto que las grandes marcas de retail tienen proveedores externos que lo que hacen es proveer de ideas y de diseños, y lo que hace el retail es pagar ese diseño y pagar la producción de esa prenda a ese proveedor. Por lo tanto, él sale ganando por diseño y por producción de esa prenda que él ha diseñado. Y el primer encargo que me salió, es muy fuerte porque esta foto me ha costado mucho encontrarla, pero la encontré. Y es tan tierna, fue este. Dime tú, que esto no es bonito. Tuve que hacer un estampado para Zara Niña, para Baby Girl. Yo estaba emocionado, me parecía una cosa un poquito dulce, la verdad, un poquito empalagosa, pero de alguna manera me hacía mucha ilusión trabajar o hacer mi primer diseño de estampados para esta empresa. ¿Qué pasa? Que el retail, el máximo retail, funciona de otra manera. ¿Habéis visto cómo en Gloria Juvé se investigaban las tendencias, se intentaba tenerlas en cuenta? Si tú investigas un proceso estilístico que está pasando en el mundo, es para que otros lo sigan, sigan esa asesoría que tú estás haciendo y generen producto. No era el caso del retail. El retail tenía muy claro qué era lo que quería, qué era lo que le funcionaba, y al proveedor se lo pedía. Entonces, tonto de mí, yo hacía diseños pensando, siguiendo las tendencias, pensando que podía convencerles, y no. El diseño anterior gustó, pero lo vieron demasiado dulce. Ese diseño que era para niño gustó, pero tenía demasiadas flores para ser niño. Seguí en los meses intentándolo, seguía dibujando, seguía haciendo propuestas. De repente me decían, ¿sabes qué? Infantil no es lo tuyo. Vamos a ver qué pasa en juvenil, para chico y para chica. Haznos una letra que sea así college. Haznos a lo mejor un gráfico sencillo con un número. Haznos a lo mejor un camuflaje pero que tenga un corazón, que se vea bien el corazón. Y luego un all over con distintos escudos. Y para chicos vamos a trabajar una niña de los 50 pero que sea siniestra y un poco vintage. Luego algo así como jungle con un pajo animal. Luego otro con un prisma y una calavera. Todo esto por escrito. No tenía ninguna imagen gráfica, no tenía ningún mood, no tenía ningún colorido. Te explicaban lo que querían y tú tenías que hacerlo. Investigar o entender qué es lo que te decían. Porque no tenían ni tiempo a preparar ninguna imagen. Vuelvo a decir, todo esto, Grupo Inditex, Zara, Bershka, Massimo Dutti, todas esas marcas potentes. La forma en la que se dirigían al proveedor para que les hiciera sus diseños era así. Por lo tanto, todo lo que yo había investigado en este momento se cayó, porque lo único que tenía que hacer es ponerme las pilas y dibujar, dibujar, dibujar y proponer, proponer, proponer. Propuse esto, lo vieron. Es que la B, yo la veo muy grande. No, mejor no, tenía que haber sido algo más pequeño. Es que el número, no sé, demasiado simple. Es que quizá no debería haber sido un número.
El corazón, es que el corazón lo veo muy corazón. Esta frase, os lo juro, un corazón que se ve muy corazón. Por eso me dijeron que no. Pero un corazón es un corazón. ¿Cómo quieres que se vea? Pues no, veían el corazón muy corazón. Luego la idea de los escudos, demasiados escudos, hacía mucho ruido. La idea de la niña de los 50 parecía muy vintage, demasiado, no, demasiado vintage. Animales de jungla, resulta que no les gustan los animales, que el cliente no compra animales. Prisma, no, demasiado psicodélico. Y calavera, uy, qué susto, da miedo. No me compraron ni uno. Y así estuve meses, meses, meses. Menos mal que el proveedor me pagaba un sueldo. Pero claro, conmigo no estaba ganando dinero. Porque Inditex todo el rato me decía sí, pero no. No, pero sí, pero no. Y así constantemente. No utilizaban ningún panel de tendencias, no seguían ninguna referencia y yo seguía dibujando, seguía proponiendo. ¿eh? Ni siquiera pensaba en técnicas, solamente diseñaba y diseñaba para que me comprasen algo. De repente, como veis en esta ilustración, en esta imagen, intenté ser súper polifacético. Hacía flores de una manera, luego de repente algo más hibernal, luego algo más clásico, luego algo mucho más radical, luego flores en Photoshop, luego algo que era un poquito como más, vamos a decirlo así, Versace, luego una cosa muy abstracta y muy juvenil, luego algo como mucho más minimal, todo gris con florecitas, no se pronunciaban. Claro, yo estaba, imagínate, negra. Hasta que de repente, un día, no me di cuenta, recibo un mail de Zara Chico, me dicen, oye Manuel, mira, que este sí. Y me seleccionan este diseño. Yo me quedé muerta, como se dice en España. Dije, Dios mío, me ha tocado la lotería. Por fin la industria textil tal y como la conocemos elige, después de casi un año, un dibujo mío. Y pensé en ese momento, milagro del Señor. Y cuando uno ve un milagro, ¿qué hace? Pues llora. Se le cae una lágrima de emoción y es lo que hice yo en ese momento, llorar de alegría. ¿Qué pasa? Que meses después te encuentras la prenda en la tienda. Ves que ese gráfico que has preparado, que te dicen sí, y que durante bastantes semanas has tenido que preparar con un rapport industrial para que realmente funcione, al final te lo encuentras en las tiendas. Y lo más fuerte es que en este caso no estaban en tiendas de España, estaban ni siquiera en tiendas de Europa, estaba en Zara de todo el mundo. Entonces cuando te enteras que esta camiseta está en Zara de todo el mundo, vuelves a llorar. Y además, cuando te dicen que de repente esta camiseta ha sido top ventas y que van a volver a sacarla en otro color, lloras más todavía. Por lo tanto, maquillaje se echa a perder en esta profesión, no os maquilléis porque vais a estar llorando para bien y para mal. Consejo que yo os doy. ¿Cómo, de alguna manera, empecé a trabajar de forma mucho más directa y mucho más clara con el retail? Voy a enseñaros paso a paso cómo trabajaba yo o cómo gestionaba yo las fichas con este proveedor. Porque después de esta polera, que fue un poco un antes y un después para mí en el mundo del retail europeo, de alguna manera se me abrieron puertas y sí que hubo un cambio en ese aspecto. Yo lo que hacía era montar una ficha contando cómo era mi propuesta gráfica y cuáles eran sus dimensiones, la separación de las dos técnicas con las que iba esta propuesta gráfica. Por un lado, una estampación en caixa alta, como veis son portugueses y yo tenía que mezclar el español y el portugués. Y por otro lado, una cuatrocomía con tintas directas. De una manera rápida contaba cuál era su posición y a los meses ya estaba en tienda. No se ve muy bien esta imagen, pero es una imagen de la prenda ya realizada, que era una prenda para Oysho. Después de estar trabajando un tiempo para retail, supe que gran parte de la gente del retail viajaba a París a ver ferias. Mi primera visión era la feria más importante
de Europa, no sé si del mundo, donde podías ver las últimas tendencias y donde además había una gran parte de movimiento de venta de estampados dentro de la industria. Quise investigar y fui una vez a Primera Visión. Y sí, había un apartado que en su día, ahora ya no se llama así, se llamaba Índigo, y en ese apartado era donde estaban todos los stands que vendían dibujos y estampados a marcas y a retails. Ni siquiera vendían textiles estampados, ni siquiera era industria textil que producía, eran estudios de diseño que solamente vendían dibujos estampados con rapport. Me pareció muy curioso y de repente sentí que en la industria del estampado habían distintas facetas y que no todo era trabajar para el retail y que el retail te hiciese caso cuando ellos quisieran, porque al final siempre era un poco una lotería. Al fin y al cabo éramos proveedores externos y hasta que no les convencía algo que nosotros hacíamos, no lo compraban y por lo tanto no había producción. Entonces de repente vi que había otra forma de vender estampados y era en ferias especializadas en el ramo textil. Y no solo eso, también descubrí que habían webs como Paterbank que vendían estampados online. Otra propuesta más, donde la industria textil puede asomar la cabeza y vender y comprar estampados y rapports de manera online. Paterbank sí que hace estudio de tendencias, solamente estampados como de Prince Community, hacen moods con distintas propuestas gráficas y con colorido. No sé si conocéis la web, es paterbank.com. Si podéis visitarlo porque es bastante interesante. A algunos de mis alumnos yo ya se las recomendé. Y lo que hacen es eso, se proponen ¿cómo se dice? Un mood, y de ese mood lo que van haciendo es, con los distintos dibujantes que trabajan para ellos de manera freelance, van trabajando sobre esos temas y venden online ese banco de gráficas. También si tú eres diseñador y quieres vender en su plataforma, lo que tienes que hacer es mandar su portfolio y ellos, si ven que tu perfil se encaja, formas parte de la comunidad Paterbank y puedes subir tus diseños y venderlos, cosa que me parecía súper moderno y súper lo más. A día de hoy no sé si está funcionando tan bien, porque yo creo que esta pandemia nos ha comido un poco a todos, pero hace años atrás era una muy buena plataforma. De repente quise desmarcarme de la industria textil del retail e irme hacia la industria textil de diseñador independiente, donde ganas muchísimo menos dinero, pero ganas en creatividad y en propuesta. Fui alternando mis colaboraciones o mis trabajos en el retail con mis trabajos en el mundo del diseño de vestuario independiente en España. Esta es una colección de María Escoté, que estaba basada en las ranas venenosas del trópico. Le hice distintas propuestas de diseño de estampados y así armamos gran parte de la colección con unas prendas all overs basadas en esas pieles. Una colección anterior fue la que hice para el Delgado Will, una marca que ya no existe, me da mucha pena porque hacían cosas muy bonitas. Y yo, esta colección iba sobre el oeste, sobre el antiguo oeste, vamos a decirlo así, pero llevado a un colorido totalmente blanco y gris. Veías que era una colección que realmente todos parecían medio cowboys o medio indios, todo muy oversize, y solamente los flecos eran elementos de diseño que estaban en un gris muy, muy flojito que casi parecía lápiz. Todas esas propuestas gráficas de fleco las diseñé yo y se estamparon en digital sobre las prendas y quedó una cosa bastante bonita. Justo el Delgado Will, que fueron dos chicas muy trepidantes, Ana y Macarena, empezaron a invitarme a que yo propusiera mi propia colección. Y yo les decía que no, que yo no quería meterme en el mundo del vestuario, que yo bastante tenía haciendo dibujos para Zara, que estaba frito ya, que estaba harto, que yo no quería nada más de la moda.
Y ellas insistían, me decían, tienes buenas ideas, ¿por qué no haces algo? Y les hice caso y hice mi primera colección. Aquí ven solamente un look que era el más representativo. La foto no es muy buena, es un poco oscura, pero no sé si se llega a ver cómo era un look. All over total era un vestuario deportivo donde casi la persona lleva un shibori, pero es un shibori digital que va cambiando de color y tenía algunas serigrafías también en negro. No es una imagen donde se llegue a ver del todo, pero hice algunas prendas. ¿Qué sucede? Que en aquel entonces yo tenía amigos fotógrafos que empezaron a fotografiarla. Ana y Macarena, que tenían una tienda, me invitaron a presentar mi mini colección en su tienda y apareció una mujer, Yolanda Muelas, directora de la revista Metal Magazine, una revista que en Europa tiene bastante tiraje. Le encantó mi colección y me dijo si me podía hacer una mini entrevista. Evidentemente le dije que sí. A raíz de eso, de esa mini entrevista, yo ya había olvidado, recuerdo perfectamente que era mi cumpleaños o estaba cerca, era en mayo, recibo una llamada de teléfono. Hola, buenos días. Hola, dígame, ¿quién es? Mire, le llamamos de la pasarela Ego en Madrid. Hemos visto una entrevista que le ha realizado Yolanda Muelas para la revista Metal y quisiéramos invitarlos a participar en nuestra pasarela presentando su última colección. Está disponible para que usted venga. Y en ese momento yo me quedé un poco helado porque dije, pero si yo lo que hice en el del Will, en la tienda en Barcelona, en mi presentación, había nada, 10 prendas, 14 como mucho, era una cosa muy chiquitita. Y en ese momento yo me asusté y les dije que sintiéndome mucho no podía ser. Cuando colgué, ahora entenderás esta imagen, cuando colgué, en aquel entonces mi novio, el que yo tenía en aquel entonces, y unos amigos míos con los que yo vivía, un poco más, y me matan. ¿Pero cómo has dicho que no? Si era una oportunidad nacional, si aquí Televisión Española retransmite todo eso, ¿cómo que has dicho que no? Esto es terrible. Yo, claro, yo en ese momento la cabeza hacia abajo, como un niño chico, y al día siguiente ya me veis a mí, agarrando el teléfono, llamando otra vez, oye, mira, que sí, que al final sí. Y dijeron, ah, perfecto. Fijaros en la movida. Bueno, el caso es que tuve que ponerme las pilas porque la colección se tenía que presentar en septiembre. Y tenía mayo, junio, julio y agosto para construir una colección de unos 21 looks. De ahí nació esta que estáis viendo, que es Telémaco, que yo presenté en el año 2007 en la pasarela Ego de Madrid, de jóvenes diseñadores. Por aquel entonces yo no era tan joven, pero como era mi primera colección, pues ya se me presentó como joven diseñador. Y estaba basada en temas, como ven, del espacio sideral, por decirlo así, en una serie de dibujos animados de monitos que en España se hizo muy famosa cuando yo era pequeño, que se llamaba Ulises 31, no sé si llegó aquí, pero era muy parecida a Mazinger Z, un poco así, como de robots y espacio, por decirlo de una manera, y el espacio sideral. Y mezclé técnicas antiguas de shibori y de teñido con técnicas actuales y digitales como la estampación digital directa y la sublimación. En todo momento intenté que las dos técnicas tuviesen la misma visibilidad y funcionasen de forma correcta. Si os fijáis, hay distintas prendas tie-dye que están teñidas de forma manual, incluso hay un chaleco que está tejido a mano y que después está teñido otra vez. Gran parte de las telas de esta colección las compré blancas para teñirlas absolutamente todas a mano, excepto la estampación digital, efectivamente, eso no, eso directamente fue estampación digital en la máquina, pero el resto, por ejemplo, el short azul lo estampé, las mallas de la chica en color, de la joven, en color rosado también, la blusa que llevaba el modelo también, todas las prendas las teñí yo y quise reivindicar la artesanía como método de ornamentación y de diseño. A partir de ahí empecé a crecer como marca, pude tener mi espacio, una tienda durante un tiempo en Barcelona que se llamaba Cruz Castillo. La marca empezó a funcionar bastante bien a los pocos años. Esta colección
que fue la tercera, se la dediqué a mi pueblo catalán. Está basada en los cuentos de la Vall d'Aran de los Pirineos catalanes, y habla de los bosques, las raíces y todo el misterio que tiene el Pirineo catalán. Y le llamé el Esperit de Força, que quiere decir el espíritu y la fuerza. También era una forma de reivindicar mi cultura catalana y de dejarla presente en un momento en el que también habían desacuerdos entre el gobierno central y lo que era Cataluña. Eso pasa por vivir en un país con 4 idiomas, que siempre hay desacuerdos. Y de alguna manera esta imagen es un poco el global de la colección. Si os fijáis, hay mucha imagen que recuerda a raíces, a bosque. Trabajé programas de 3D para modelar ramas en color. Algunos looks de chico llevaban falda, porque parece ser que los antiguos araneses, payeses, llevaban falda. Entonces jugué un poco también con esa idea. De repente también una de las colecciones siguientes se la dediqué a México y era como un simbolismo muy mexicano. En este caso decidí trabajar más la serigrafía continua. Y en la última colección, después de hacer varias, que esta se presentó en el 2013, nada, es una colección que dediqué a un familiar y de alguna manera sí que bajé un poco el tono de la estampación. Yo había pasado ya por muchos momentos, incluso había cerrado ya mi tienda porque la crisis se llevó por delante gran parte de las marcas independientes de España. Y nada, me quedaba muy pocas ganas y muy pocos ánimos. De hecho, llevaba como 2 años sin desfilar y de repente me propusieron desfilar otra vez, porque esta colección se quedó a medias en su día, la terminé y la desfilé, pero fue mi despedida ya total del mundo bueno, pues de mi mundo, por decirlo de alguna manera, porque me quedé con deudas durante un tiempo. Así que fue una cosa un poco traumática para mí, pero así fue. Se tuvo que terminar de alguna manera para poder tirar adelante. Y cuando acabé, que acabé en el 2011-12, aunque esta la presenté después, sí que es cierto que mi tienda se cerró antes, ¿qué hice para poder subsistir? Volver a Inditex. Tuve que volver a proveedores, tuve que volver a luchar con Inditex, a ser súper polifacético, flores de un tipo, estampados de otro, colores infantiles, algo más sobrio, algo más frío. De repente lo mismo, es decir, ya no quiero flores, ya no quiero animales, algo geométrico, algo con Photoshop, algo menos tal, algo menos cual, de repente te eligen una y por suerte tienes una prenda diseñada que va a ir a las tiendas. Y así volví otra vez a vivir la lotería de lo que era Zara, Bershka y etcétera. Hasta que de repente conozco a alguien que vive en Chile, que es chileno, y de alguna manera me propone que nos unamos sentimentalmente. Yo me lo pienso y como estoy cansada de Barcelona y de cómo está pasando y de todo lo que está pasando en Barcelona, digo, ¿sabes qué? Un Barcelona hacia Chile no me parece mal. Y me fui a Chile de la mano. De repente, en Chile, empezamos a trabajar cómo podemos subsistir. Él tenía su trabajo, pero yo tenía que buscarme un poco el mío. Pude dar clases en las Américas, hice distintas producciones de moda, hasta que de repente surge la posibilidad de entrar en Ripley. Y allí vuelvo otra vez a la industria textil, vuelvo otra vez al retail. ¿Y qué pasa en Ripley? Lo que pasa en Ripley es que me encontré que como estaba dentro de la marca, no era un proveedor externo como en Inditex, sí que descubrí que había algo de investigación en las tendencias. Sobre todo se miraba mucho lo que pasaba en Europa o lo que estaba haciendo Zara en su defecto, pero aún así había WGSN, sí que se intentaba hacer colecciones que tuviesen sentido,
¿Mm? Después, lo que sí pasaba con la producción de estas prendas es que la mayoría eran prendas que se copiaban de shoppings que se hacían, se intentaban remixar y llevar a un mercado chileno, pero en la mayoría de los casos eran copias. Cuando digo copia, hablo a nivel formal. Las formas, los volúmenes de las prendas solían copiarse de los shoppings que se hacían en el extranjero. A nivel gráfico, miren esto. Yo el tiempo que estuve trabajando para Ripley, y creo que aquí hay personas que me conocen, a las que conocí en Ripley. Hola, ¿qué tal? Besitos para todas las que estáis aquí. Saben que solamente, prácticamente había una o dos prendas que podían trabajarse de cero a nivel gráfico y a nivel estampación. Una de ellas era esta polera, que tenía una imagen gráfica muy potente. Para mí era un salvavidas. Yo me encargaba de la línea de poleras en Marquís, y esta, que era una polera en concreto que se llamaba Moneda, además, y creo que se sigue llamando Moneda, la Pomoneda, era la camiseta, la polera que a mí me servía como desahogo, y era la única que tenía gráfica. Luego aparecieron otras que también necesitaron gráfica, y yo pude trabajar sobre eso. Pero de alguna manera sentí que el retail chileno tiraba mucho de lo que pasaba en el retail europeo e intentaba replicar sus formas. Por lo tanto, no quiero hablar de fotocopia, porque no me parecería bien, porque en el fondo no es 100% así, no es cierto, pero sí que es cierto que no había una investigación 100% creativa o la idea de construir algo desde la propia marca, sino que todo el rato se intentaba observar qué hacían otros y llevarlo a cabo también con cambios. Entonces empecé también como a cansarme de eso y a intentar mirar hacia otro lado. Y ahí es cuando partió de verdad Sago, que es mi propuesta actual, con la que trabajo con mi pareja actual, que es Patricio, que es este chileno que conocí y que me dijo, vente conmigo. Y con él tenemos este espacio donde nosotros estampamos nuestras prendas. No solamente trabajamos para proveedores chilenos o para el retail chileno, que tenemos un par de firmas chilenas con las que trabajamos y estampamos sus telas para sus prendas, sino que también tenemos nuestras propias colecciones. Este es nuestro espacio actual y como podéis ver, ahí se ve una mesa, que es donde solemos estampar, se ven algunas prendas que hemos hecho en serigrafía, de alguna manera aquí nos presentamos. Sago es un estudio de diseño y producción textil, por lo tanto dejamos claro que lo que nosotros queremos hacer es producir textiles con distintas técnicas de estampación, tanto artesanales como digitales. Aquí yo creo que os podéis hacer una idea de cuál es nuestro producto. Hubo un momento en el que tomamos la decisión cuando llegó la máquina de sublimar digital, cuando llegó a nuestro poder, decidimos que nuestra vida tenía que cambiar y explotamos en color y decidimos que todo tenía que tener color, todo tenía que tener gráfica y de alguna manera desarrollamos un producto que no es tan vestuario 100, sino que a lo mejor nos acercamos más al accesorio. Empezamos a trabajar sobre colecciones de pañuelos, sobre colecciones de mascarillas en este momento, en esta pandemia en la que estábamos viviendo. Sacamos colección de mascarillas estampadas, carteras. Sí que ahora estamos trabajando sobre vestuario. Tenemos algunas blusas, tenemos una propuesta de vestuario que en breve va a ir creciendo, porque de alguna manera queremos ir dejando atrás algunos artículos que creemos que ya no nos ayudan como empresa e ir hacia otros que sí nos van a poder ayudar. Hay que tener en cuenta que Sago partió con la idea de trabajar con la industria textil y esta pandemia nos ha llevado a crear producto propio, porque al final la industria textil se paralizó. Por lo tanto, creo que ha sido positivo en nuestro caso porque nos ha ayudado a generar cosas por nosotros mismos, pero aún así
tenemos una cartera de estampados que intentamos hacer llegar a la industria textil chilena con, bueno, pues algunas propuestas, como veis aquí, tenemos gráficas que nosotros referenciamos y que hacemos llegar a algunas marcas para generar interés, y si de repente quieren el gráfico, nosotros se lo vendemos, y además existe la posibilidad de poder hacer la producción a metro de ese gráfico. Por lo tanto, no solamente damos un servicio de diseño, sino también damos un servicio de estampería. Lo que pasó entre medias, pasó que yo pensé que España ya se había olvidado de mí, y no, de repente Bimba y Lola llama a la puerta. Hola, ¿qué tal? Y desde allí estuve unos meses colaborando en sus diseños de complementos, de accesorios, sobre todo pañuelos, y descubrí que había retail que iba más allá. Ahí sí que me di cuenta de que habían firmas que eran tan grandes como firmas de retail al uso, que intentaban ser modernas, que intentaban ser actuales y que de alguna manera sí que seguían el protocolo de diseño, que se investiga sobre un tema y ese tema ilustra toda la colección de todas las cosas que hacemos, tanto vestuario como calzado como accesorios. Y cada temporada cambiaremos de tema. Y hay un estudio de tendencias también asociado. Por lo tanto, era muy interesante ver cómo el tema de repente se desgranaba cada 2 meses, porque como todos sabéis, cada 2 meses el producto tiene que cambiar, pero cambiaba en base a ese tema. Entonces, era muy interesante cómo dábamos pequeños saltos de cambio a la hora de generar ideas gráficas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya no solamente hice pañuelos, sino también hice estampados all overs para la siguiente colección, porque yo estuve en un momento de transición donde se terminaba una y comenzaba otra. Por lo tanto, tuve que apoyar al final de una y tuve que apoyar al inicio de la otra. Y la verdad es que aquí sí que me sentí satisfecho al descubrir que todavía existían marcas que de alguna manera eran rigurosas en la actualidad. Sí que eran rigurosas en el estar al día y en la investigación para que sus productos fuesen modernos, divertidos, frescos, actuales, y no se preocupaban, no había una preocupación por lo masivo o por lo mainstream, o por vender de forma que sí, que al final todos queremos vender, pero tenían un público muy marcado, tenían un público muy, muy bien dibujado y sabían muy bien cómo vestirlo. Y por lo tanto, es una marca que está creciendo mucho para un público muy determinado. Y conclusión, que al final la industria de los estampados y de los patents tiene muchas raíces, que uno como profesional puede dedicarse a distintas formas de la industria, puede estar en distintas fases y lo único que tiene que hacer es crear, dibujar, diseñar y estar dentro de un contexto interesante que le permita investigar. Y eso sería. Oye, qué interesante. Me encantó el relato, Manuel. Pues menos mal. Súper entretenido todo lo Pero yo porque me da la sensación de que hablo mucho y que soy un pesado, siempre digo, hablo mucho. Pero bueno, ya. No, está increíble, muy bueno tu relato, súper interesante todo lo que fuiste desarrollando. Me encantó esta dualidad de estar trabajando para el retail, después hacer cosas como proyectos más personales, después nuevamente volver al retail, nuevamente volver a desarrollar tus propios proyectos o trabajar desde el lado de los independientes, de nuevo volver al retail, pero ahora como tú estás contando, de una forma con un retail que también te hace mucho más sentido como Bimba y Lola. Es súper, súper, súper interesante el poder estar como en las dos caras de la moneda, como dice Romina en estos momentos. Qué entretenido, en verdad alucinante. Sí, al final, siempre que tuve que volver al retail, fue por un tema
puramente, y lo digo así, al principio no, evidentemente cuando uno empieza se entusiasma con esto y descubre las cosas, pero cuando he ido y he vuelto después del tiempo ha sido por un tema, voy a decirlo, y no me importa, económico. Es decir, cuando yo tuve que cerrar mi marca Cruz Castillo y la tienda en Barcelona, yo tenía que seguir comiendo y tenía que pagar y tenía que... Entonces, en España está el retail más grande del mundo y si tú ya has trabajado en algún momento para ellos, es muy fácil encontrar otra vez trabajo en eso. Entonces, lo que hice fue volver. Y muchas veces, aunque era una especie de relación amor-odio, porque de repente estaba harto ya de Zara, no podía más, eran unos pesados, pero, y lo dejaba, pero después, claro, no tenía dinero y volví. Entonces, era como una ida y una vuelta constante. Pero menos mal que podía alternarlo con cosas interesantes como mis colaboraciones con firmas independientes, que ahí uno pues realmente tenía otro imaginario, es decir, lo disfrutaba de otra manera. Súper interesante. Ahora me gustaría saber si es que tienen preguntas. Romina tiene una, se adelantó. Así que todos los que quieran tener preguntas, por favor, escríbanlas ahora para yo poder planteárselas a Manuel. Y Romina dice, si pudieras transferir un aprendizaje a todos los estudiantes respecto al mundo de la estampación, ¿cuál es tu tip favorito? Mira qué entretenida. Si pudiera transferir un aprendizaje a todos los estudiantes respecto al mundo de la estampación, ¿hablas de técnica de estampación? ¿Te refieres a ese tip? ¿Un tip de técnica o un tip de diseño? O Todo para diferenciar. uno y uno. Pues Ambos. mira, yo sinceramente, a los estudiantes creo que primero tendrían que pasar por un tip artesanal. Yo creo que para descubrir y entender cómo funciona la industria, la maquinaria, el mundo digital en el textil, hay que pasar por lo primero. Yo creo que hay que ensuciarse las manos, hay que teñir, hay que generar tampones, hay que empezar desde lo artesanal para entender realmente lo pictórico, y no quedarnos solamente en la pantalla de un computador. Ese sería el primer tip. Y en cuanto a diseño, lo mismo. Yo aconsejo siempre pintar, hacer collage, mancharse las manos, dibujaría a mano. A veces conocí, es decir, supe de un tipo que daba clases de diseño gráfico y clases de ilustración y él siempre decía que intentaba hacer 3 dibujos al día. Es decir, aunque estuviese haciendo otra cosa, de repente paraba y cogía un lápiz y hacía un dibujo. Siempre intentaba hacer 3 dibujos al día y llevaba así años y años. Por lo tanto, tenía libretas de dibujo por todos los lados. Yo creo que para poder hacer un buen estampado hay que tener nociones de herramientas pictóricas, no solo digitales, sino también manuales. Así que mi tip sería eso, lo 100% análogo. Súper. Oye, me acordé que hace muy poco vi un documental sobre la industria del jeans y que está en Disney Plus y entrevistaban al vicepresidente de Levi's, que está encargado de la parte de innovación, y cuando lo van a saludar, le dan la mano a un señor que tiene las manos manchadas por completo de índigo, su ropa por completo está manchada de índigo, y él estaba ahí, con las manos en la pintura, haciendo él las experimentaciones, y eso que era el vicepresidente de una marca, pero gigante, cuando cómodamente pudo haber estado en su oficina teniendo a gente que trabajaba para él. Entonces, era súper interesante su puesta y sus comentarios sobre el vestuario, ya que estaban con las manos en la masa. Entonces, me hace mucho sentido lo que tú estás contando, ensuciarse las manos. Yo siempre he pensado que ha sido lejos la mejor herramienta para poder aprender. Catalina Arroyo, por otro lado, pregunta, ¿qué programas usas para hacer los estampados? Porque se ven difíciles de hacer en Adobe Illustrator. Mira, yo normalmente, como yo trabajo mucho de manera pictórica, hay cosas que las hago o a mano o en la tablet con programas de ilustración, que tengo varios, que son para la tablet. Siempre acabo, en la mayoría de los casos, en Photoshop.
El Photoshop me ayuda muchísimo a hacer buenos rapports y a hacer buenas separaciones de color. Y si no el Photoshop, porque a lo mejor he generado un diseño que a lo mejor es bastante más simple o es a 2 tintas, acabo con el Illustrator. Al final es la práctica, es practicar, practicar, entender la herramienta. También es verdad que yo cuando estudié hice mucho laboratorio fotográfico, que ahora no existe. Ahora las cámaras hacen foto y como no se revelan, no hay papel, pero yo en su día hice mucho laboratorio, que ahora es inútil, pero a mí me ayudó a entender el Photoshop, porque hay herramientas del Photoshop que tienen ilustraciones que recuerdan al proceso de cómo revelar una foto. Entonces, a la hora de utilizar el programa, entendía las herramientas y sabía sacarles partido. Por lo tanto, es la práctica. Practicar con los programas de diseño para sacar el máximo partido posible. Es una herramienta al final. Claro, una herramienta más, básicamente. Y que la herramienta no tiene que limitar el proceso creativo, creo. No, claro. Vanessa Sangüesa pregunta, ¿se puede estampar tul o malla y de qué manera y con qué técnica? Una pregunta Sí, bastante técnica. claro, el tul si es de poliéster, evidentemente con sublimación. Es tanto el que es de poliéster como es el que lleva el lycra, que es mucho más elástico. La sublimación es lo suyo. Si no, de repente el que es de lycra y que a lo mejor es como mucho más menos rígido, se puede estampar también con serigrafía, con tintas, ¿cómo se dice? Reactivas, creo que se llaman. Bueno, el caso es que son las mismas tintas con las que también se puede estampar la lycra para los trajes de baño. Antes de utilizar la sublimación, se hacía serigrafía sobre ese tipo de telas con tintas reactivas. Pero en principio, a día de hoy, lo más fácil para tul es la sublimación. Perfecto. Creo yo. ¿Alguien más? Sí, también creo lo mismo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Parece que no. Bueno, Yo les súper. quiero pedir un favor antes de que se vayan todos, y es que les acabo de dejar un link para una encuesta y me encantaría que por favor la contesten, ya que con estas encuestas nosotros vamos pudiendo realizar más de esta experiencia, estas conversaciones que son fuera de la sala de clase y que son súper entretenidas, donde estamos conociendo el trabajo de docentes, de exalumnos, de diseñadores. Entonces les pedimos encarecidamente que respondan esta encuesta. Eh, Eso, así es que se las dejo, ábranla de inmediato, después la completan. También les quiero contar que esto va a estar en YouTube en un par de días más, así que ahí vamos a estar comunicando el link. Y eso creo. Eh, Manuel, te agradezco enormemente tu participación, el Ah, compartir a tu vosotros. historia. Creo que una de las cosas más entretenidas de todo esto fue tu historia y cómo te fuiste relacionando con los prints y los patterns y todo este tipo, todo este mundo de la estampación. Así que te agradezco mucho por lograr abrir de esta manera esta situación y tu corazón y tu vida. Siento que nos traspasaste a todos esa pasión por el estampar, lo cual es alucinante, en verdad. Así que te agradezco mucho. Me alegro muchísimo de que haya sido así. Yo un placer. Ya sabéis que, vuelvo a decir, me encanta hablar y contar historias. Así que por mí encantado y hasta la próxima, claro que sí. Estupendo. Bueno, los dejamos, que estén muy bien. Romy dice que muchas Gracias. gracias por tu generosidad. Que estén muy bien. Gracias, Nos Romy. vemos en la próxima ocasión y recuerden que el próximo miércoles tenemos nueva charla con Handy Gardiazabal y sobre cómo crear una marca personal. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, que vaya muy bien. Gracias.